Hola amigos de la Rueda del Misterio. Hoy estamos aquí para hablar de investigaciones, para ver cómo se hace una investigación. Y para ello, pues nos va a servir de excusa este magnífico libro que tengo en mis manos, el cuaderno de investigación de fenómenos extraños, editado por la editorial Luciérnaga y bueno, su autora, Clara Tahoce, que quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Ya la conocéis, ella es actualmente redactora y reportera del programa de televisión Cuarto Milenio, también ha sido redactora jefe de Más Allá de la Ciencia y ha formado equipo del programa Milenio 3. Clara, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la Rueda del Misterio. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que encantado con tu libro, porque además la contraportada dice que es el perfecto acompañante para todo aquello interesado en iniciarse en un estudio del misterio y de lo insólito. Y de hecho tiene un formato pues muy especial, una especie de gomita que te recoge el libro cual cuaderno, y además viene con un cuaderno también para que pueda apuntar todas estas informaciones. Tú hablas en tu libro, Clara, pues que para aquellas personas que se quieran introducir, lo dice en el prólogo, el descubrimiento que hace que tenga uno que tener empeño y también técnica para investigar, ¿verdad? Bueno, sí, lo principal es tener el empeño, eso está claro, porque se trata de algo que es muy vocacional, no todo el mundo puede dedicarse a ello. Y desde luego, si la motivación no es exclusivamente que te apasiona el tema, pues es muy probable que tires la toalla a mitad de camino. Entonces, sí que lo veo que la técnica es importante, pero la técnica se puede aprender. Lo que es fundamental es tener las ganas de dedicarte a ello y bueno, pues entregarte un poco a la labor con bastante pasión. Evidentemente, entregarte a la labor con pasión, pero a mí, y en el libro tú lo comienzas, o por dónde empezar, qué primeros pasos hay que dar. Bueno, efectivamente, los primeros pasos son muchas veces donde estamos desorientados, no sabemos por dónde tirar, igual que cuando te quieres dedicar a cualquier cosa que te gusta, pero bueno, no tienes idea de por dónde empezar, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que hacer es tener una formación teórica de los temas a los que te vas a dedicar. Es decir, esto supone que, bueno, hoy en día tenemos muchos canales de información a nuestro alcance, muchos más que antes. Tienes posibilidad de acudir tanto a bibliotecas como a hemerotecas, documentación tanto en DVD como en propio Internet, que te pueden ayudar a tener conocimientos teóricos de los temas que te interesan, ¿no? Y eso es fundamental. Después de ahí ya luego tú puedes elegir, yo siempre pongo ahí varios ejemplos, ¿no? De que tú puedes tirar por un camino u otro, tú puedes intentar investigar en solitario, investigar en grupo. Pues ahí un poco relato en base a la experiencia que yo misma he tenido. Yo empezando investigando también con un grupo al principio, ¿no? Lo que es las ventajas y las desventajas de trabajar tanto en solitario como en grupo, ¿no? Y las formas, las vías de contacto con otras personas interesadas con las que intercambiar información, sobre todo al principio, ¿no? Cuando no tenemos nada de información. Esos son los primeros pasos. Yo creo que es lo fundamental para empezar a arrancar. Evidentemente lo primero para arrancar, pero tú hablas también en tu libro que hay que tener memoria visual, también prudencia, también no dejarse llevar por las creencias, y hay una serie de elementos, como tú bien dices, una serie de técnicas sobre ese elemento que te hacen llegar a esa verdad tan deseada por el investigador, ¿no? Bueno, sí, luego también hay la materia prima que tenga el investigador, tiene que tener unas cualidades que bueno, pues muchas de ellas se pueden aprender, pero otras son importantes que las tenga desde el principio, como por ejemplo la curiosidad por hacerse preguntas, por saber la respuesta a cuestiones que están ahí, que hay gente que no se plantea, que no, estos temas no vienen a su cabeza nunca, es decir, no se plantean cuestiones que otros son importantes para nosotros, ¿no? Luego está, pues como he dicho antes, la herramienta de la pasión es fundamental. Sin esa, pues no se aguanta en este oficio, porque al final a veces
se dan más sinsabores que cosas positivas, ¿no? Entonces hay que tener ahí una preparación, sobre todo de muchas ganas para poder aguantar el tirón, ¿no? Luego está la dedicación que tú emplees en esto, ¿no? Hay mucha gente que no lo tiene como una profesión primaria, sino como un hobby secundario, y que pues la dedicación es la que puede darle dentro de sus horas, digamos, de asueto. Entonces, esto es importante también que cada uno tenga claro cuáles son sus prioridades. Luego está la constancia, es fundamental. Yo no conozco a nadie que haya triunfado en algo sin ser constante y dedicado en ello. La humildad es fundamental. Cuando estás empezando en algo no puedes ir con unos humos, estar como un elefante en una cacharrería. Tú tienes que tener humildad y saber que, bueno, que antes que tú, ese sendero que tú estás empezando ahora, otros lo han recorrido. Entonces, que aunque solo sea por experiencia y años, pues probablemente tienen algo que enseñarte, ¿no? Y luego está, por supuesto, la buena fe. La buena fe supone que no falsear datos. Es decir, si a ti algo no te ha cuadrado y tú ves que eso tiene una explicación racional o incluso que puede ser un fraude, pues eso hay que decirlo. Lo que no puedes es ocultar esa información. Siempre que vayas con buena fe, pues las cosas van a funcionar mejor, ¿no? Yo creo que esas son las cualidades fundamentales que debe tener el investigador. ¿Y cómo hay que hacer o cómo recomienda hacer el proceso de investigación? Bueno, el proceso es largo y yo lo detallo en el libro por capítulos, siguiendo como una especie de pauta, que es una pauta que me ha funcionado a mí, que se puede modificar, no es inalterable, que cada uno debe aplicar según su criterio. Pero bueno, para alguien que no ha empezado, pues le puede venir bien conocer la experiencia de otros y ver qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ante todo, lo que tienes que tener claro es que cuando te llega un suceso, un caso, que al principio llegan casi siempre a través de conocidos del propio investigador, que es porque la gente, en cuanto sabe que te interesan estos temas, pues te empieza a contar vivencias, ¿no? Lo que hay que hacer es primero distinguir entre el rumor y la noticia, ¿no? El rumor es lo de que alguien te dice que en tal sitio se aparece tal cosa, pero no hay unos datos fidedignos ni de las personas, ni del lugar, ni dónde ha sido, ni en qué fecha, ni las características, ¿no? Entonces, ahí hasta el momento tú tienes un rumor y lo que tienes que trabajar es ese rumor para ver si ese rumor se transforma en algo más sólido y al final te arroja unos datos concretos que puedan servir para tú empezar a moverte, ¿no? Eso yo creo que es lo fundamental a la hora de empezar el proceso de investigación. Y luego está, pues por supuesto, entrevistarte con los testigos, que tiene su arte, no es tan sencillo. Hay que documentarse en hemerotecas, en bibliotecas, en archivos que te puedan dar información de esa zona o de ese lugar donde se han producido a lo mejor anteriormente otros fenómenos y tú lo desconoces, y el tener esa información pues te va a abrir un nuevo campo de pistas, ¿no? Visitar el lugar, en el caso de que sea un lugar donde haya sucedido algo, pues por ejemplo un avistamiento ovni o algo de ese estilo, y realizar, digamos, las comprobaciones de lo que te han contado. Una vez en el lugar tienes que ir viendo si eso que te han dicho puede encajar es decir, es una especie de escenario que yo le llamo escenario del misterio, que es una especie de escena del crimen, pero en vez de con crimen, como un fenómeno extraordinario, ¿no? Aparentemente. Y de ahí luego pues tú tienes que ir haciendo una criba, visitando todas las fuentes posibles, realizando esa visita de esa fuente de una manera ordenada y lógica, porque a veces el visitar una fuente antes que otra te puede secar la fuente importante. Si se sabe que te estás investigando tal caso y hay alguien que no le interesa que lo investigues, pues no puedes ir divulgando esas cosas a buena de Dios, porque te cierran las puertas, ¿no? Y luego hay que obtener conclusiones, sacar pruebas, realizar pruebas si es posible, depende del caso, evidentemente, en el lugar, para al final tener unas conclusiones y realizar un informe final donde tú expongas lo que tú crees que puede haber sido ese fenómeno en base a todo lo que has estudiado previamente. Claro, tienes que argumentarlo. Claro, hay que argumentarlo. Y uno de los elementos que tú has comentado, a pesar de que vivimos en la era de Internet, de la informática, de los ordenadores, también el ir a hemeroteca. Tú tienes una foto en tu libro de la Biblioteca Nacional. Hay bibliotecas repartidas por toda nuestra geografía y hemerotecas también. Ahí muchas veces aparecen elementos que todavía no están digitalizados, ¿verdad?
Claro, porque a veces la diferencia entre documentarse y no documentarse es muy grande. Tú, por ejemplo, de repente te han hablado de un avistamiento ovni en X sitio y tú pues haces todo posible por entrevistarte con los testigos que han visto aquel avistamiento, o vas al lugar, ves que hay, por ejemplo, cerca una caseta de un guarda y preguntas, y a lo mejor resulta que el guarda también ha visto algo, o no, puede ser que no. Pero en cualquier caso, esa zona, si al principio tú no tienes información previa, porque tú tienes tu archivo a cero, que esa es otra de las cosas, que hay que crearse un archivo, ¿no? Pero cuando ya llevas cierto tiempo investigando, te das cuenta de que muchas veces esos sucesos no son únicos, sino que se repiten en el tiempo. Entonces, a lo mejor realizar un barrido en la hemeroteca o de prensa relacionado con ese lugar te da pistas de que ha ocurrido algo anteriormente ahí, en ese sitio, que tú lo desconocías. Y claro, no es lo mismo algo que llega de nuevas que algo que se está repitiendo en el tiempo, porque tiene más peso cuando algo se repite, ¿no? O a veces ocurre que tú estás en un sitio, entrevistas a un testigo, te marchas y después de haberte ido, a los pocos días de repente se producen varios avistamientos en esa zona, y a lo mejor lo que tú pensabas que era un caso aislado resulta que es parte de una oleada ovni, ¿no? Pero eso no lo puedes saber hasta que, digamos, te metas de lleno en el asunto. Y yo creo que por eso hay que documentarse en la medida de lo posible sobre todo lo que se vaya a hacer. Y una investigadora como tú, ¿cómo es capaz de discernir? Porque evidentemente hoy en día hay muchos fakes. De hecho, tú pones, incluso, que hay que también decir que en tu libro, Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, incluso pone ejemplos prácticos, que es una de las cosas que yo creo que es de lo más interesante del libro, aparte de todas las técnicas que tú recomiendas. ¿Cómo saber cuándo es un fake, algo mentira, o puede no serlo, puede ser una realidad, por muy estrambótica que sea? Bueno, es difícil porque cada vez los fake y las noticias falsas nos inundan, no solo en el terreno del misterio, sino en todos los terrenos. Lo hemos visto con elecciones que afectan incluso a dirigentes políticos, a países enteros, a la bolsa, a ámbitos de la vida que son muy diversos, y por tanto todo se difunde con una rapidez tremenda. Entonces muchas veces se ha difundido ya algo cuando todavía no se ha visto que es falso, ya no solo por medios no fiables, sino por propios medios, como por ejemplo telediarios, ¿no? Yo me acuerdo de una noticia hace tiempo de una especie de globo que salió en directo en varios telediarios, donde pues se veía un globo a gran velocidad circulando por un paraje en Estados Unidos, y lo que decían es que creían que había un niño dentro del globo. Se estuvo haciendo un seguimiento de ese globo y luego resultó que era un fake, que eran los padres del niño, habían vendido una historia y el niño no estaba dentro del globo. Obviamente, si el niño no está dentro del globo, eso no hubiera sido noticia, evidentemente, en ningún lado, ¿no? Entonces, ese es el problema, que se difunde todo con gran rapidez. Yo así, no obstante, doy algunos consejos, ¿no? Como, digamos, una especie de radiografía de las noticias falsas, ¿no? De cómo intentar discernir lo auténtico de lo falso, ¿no? Y, por ejemplo, una de las formas es estudiar precisamente el origen de la fuente. Si hubieran investigado un poco a los padres, en el caso del niño del globo, pues habrían visto que tenían unos antecedentes de colgar vídeos así un poco extraños en el sentido de cosas que luego eran bromas, ¿sabes? Luego también pues no hay que limitarse solo a quedarse con un titular. A veces los titulares son engañosos, o por ejemplo investigar al autor de esa noticia o de ese fake o de ese vídeo que han colgado, porque a veces esa investigación te conduce a dar con alguien que no es de fiar. Estudiar, por ejemplo, fuentes adicionales que puedan servir para esclarecer el suceso, o comprobar la fecha de la publicación, porque a veces se dan noticias como si fueran hoy y resulta que son noticias de hace varios años, ¿no? También hay que descartar que se trate de una noticia satírica como la que publican medios como El Mundo Today, etcétera. O lo importante también es mantener lejos las creencias de uno para que eso no afecte a la interpretación de la noticia. Y luego, en casos ya que hay información de origen técnico que nosotros no podemos saber, porque no podemos saber de todo, consultar una fuente técnica que te puede indicar si eso es posible. Por ejemplo, lo del globo, se podría haber consultado una fuente técnica y que dijera que ese tipo de globo es imposible que un niño vaya dentro sin que el globo caiga, por ejemplo, ¿no?
Entonces, bueno, ahí es difícil, pero hay que hacer el ejercicio y hay que intentarlo. Y eso es una responsabilidad de todos. Como digo, afecta a todos los ámbitos de la vida y por tanto el misterio se presta mucho más, pues un caldo de cultivo muy dado al fraude y al engaño. Sí, recuerdo esa noticia que comenta hasta alta hora de la madrugada, seguidas por todas las televisiones del mundo en directo. Era, bueno, realmente algo impresionante, helicóptero, coche, de todo tipo, porque evidentemente el globo pues seguía el camino que quería. Y al final, pues como bien dice, pues con la candidez que tiene muchas veces el niño, dijo pues que algo así, que su papá le había dicho pues, que se encerrase en un armario, que él iba a hacer todo lo demás. Porque una cosa importantísima, Clara, y tú lo pones en tu libro, son los testigos. Hay que saber muchas cosas de los testigos, ¿verdad? Claro, el testigo es fundamental. Hay que tener en cuenta que muchas veces la fuente única que tenemos para que un caso se active o no es un testigo, uno o varios testigos, es decir, el factor humano. En cualquier caso, todo fenómeno paranormal, salvo que sea captado por una cámara de seguridad, ¿no?, o algo impersonal que excede lo que es el límite del ser humano, siempre te viene por una fuente humana. Entonces, ese filtro es muy importante, que todo el ser humano es muy complejo, tiene diferentes características y formas de actuar muy diversas. A veces las cosas que nos parecen más absurdas, ¿no?, resulta que nosotros no reaccionaríamos de una manera, pero otra persona sí reaccionaría de esa manera. Entonces hay que hacer como una especie de investigación del propio testigo. Cuando se le realiza la entrevista, a la hora de que te cuente el suceso, no se puede realizar de cualquier manera. No se trata de sentarte delante de él y que te cuente a ver qué es lo que ha visto. No. Hay que preparar esa entrevista muy bien. Hay que saber sacar jugo a lo que te cuentan y a lo que no te cuentan a veces, porque en ocasiones los silencios, las muecas, los gestos que esa persona realiza te dan pistas, ¿no? A veces te están contando yo vi tal cosa, pero tú estás viendo unos gestos que no te encajan nada con esto, ¿no? Te está diciendo que tuvieron miedo y tú ves unos gestos que no encajan. Ese tipo de cosas son muy importantes y eso es algo que desgraciadamente te pueden dar consejos, y yo doy algunos en el capítulo dedicado solo a los testigos, pero aquí sí que la experiencia es muy importante a la hora de valorar. Esto, la gente que realiza entrevistas, como tú, que llevas mucho tiempo con tu programa, sabemos que hay una especie de arte, ¿no?, y que no siempre se obtiene la misma información según quien realice la entrevista. A veces hay entrevistadores que no consiguen sacar la sustancia de lo... En este caso se trata de explotar al máximo todos los medios que tienes a tu alcance para conseguir que ese testigo te cuente lo que de verdad sucedió. Evidentemente el testigo es importantísimo, como tú bien dices, hay que entrevistarlo de una forma muy determinada, y a veces pues la reiteración en la entrevista también puede ser muy importante, como bien comenta. Y también hoy en día que la televisión y los canales están inundados de series como CSI, por ejemplo, el sitio, sea exterior o interior, donde ocurren todos los sucesos, también son importantísimos, ¿no? Sí, el lugar es importante, desde luego. Claro, depende mucho de los casos. Dentro de la amplia gama de fenómenos extraños, yo he bautizado este libro como Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños. He oído de la palabra fenómenos paranormales, más que nada porque eso no incluiría otras ramas, como por ejemplo el fenómeno ovni o la criptozoología o los enigmas de la Tierra. Es decir, que los fenómenos son muy amplios y hay diferentes ramas para acercarse a ellos según nuestras preferencias. Entonces, depende de verdad mucho del tipo de investigación que se vaya a realizar con el lugar. A veces no es un lugar, a veces no tiene, la investigación no tiene lugar, valga la redundancia, en un lugar, ¿no?, en un emplazamiento, sino que es algo más psicológico. Ahí tienes que utilizar otras herramientas, pero cuando son lugares donde se produce el fenómeno, donde se ha producido o donde se produce de manera reiterada, es decir, que es algo que se repite en el tiempo, es decir, que no ha cesado, no se trata de una experiencia única, sino de algo recurrente, pues es importante desplazarse al lugar
y realizar pues una inspección de ese sitio de la manera más minuciosa posible, ¿no? Tiene poco sentido, por ejemplo, cuando es un caso muy antiguo, donde pues hay un escenario que a lo mejor ha cambiado incluso, ¿no? Que donde se produjo el fenómeno ahora ya no está lo que había y ahora hay otro edificio, ahí no puedes hacer absolutamente nada. Pero cuando son casos recientes donde el fenómeno se ha producido y se está produciendo de manera intensiva, como puede ser en casas o en lugares, digamos, emplazamientos concretos, ¿no? Pues es importante inspeccionar todo y obtener las pistas que te puedan servir, sacar fotografías y puedes también tomar imágenes de vídeo y realizar pruebas para descartar, por ejemplo, fenómenos naturales, que eso es una de las cosas que más se dan, ¿no? Fenómenos que parecen aparentemente inexplicables y que tienen una explicación lógica. Y dentro de esa playa de precisamente de tecnología que tenemos a nuestro alcance y que cada vez pues hay más, ¿cuál recomendarías como las más interesantes? Ya has dicho la cámara, por ejemplo, pero sabemos que hay desde detectores de todo tipo, bueno, máquinas con yo no sé si dudosa integridad como la Spirit Box y demás, pero que se está también y que tiene tantísima fama pero que bueno, yo vuelvo a decir que pero que hay muchísimo aparataje. ¿Cuál recomendarías tú que se utilizase de forma básica? Bueno, yo siempre pienso que el mejor aparato es el sentido común. Va la expresión, ya que no es un aparato, pero el sentido común es importante. Y luego hago una distinción entre lo que sería el equipo básico, al que deberíamos aspirar tener como primordial, cosas que nos pueden ser útiles en cualquier situación, por así decirlo, y el equipo especializado, que va a depender de a lo que te quieras dedicar dentro de los terrenos que ocupan el misterio. Y luego hay un apartado que dedico a otros, que son precisamente aplicaciones o sistemas que no considero especialmente fiables. Entonces, pues por eso los he apartado. El equipo básico, yo creo que podremos o debemos optar es, por supuesto, tener un cuaderno, un bolígrafo, una grabadora o varias grabadoras. Es mucho mejor tener un par de grabadoras para poder contrastar las grabaciones que se hacen. Un micrófono en caso de que sea necesario para realizar, por ejemplo, captación de inclusiones paranormales, un ordenador con un software de apoyo que puede ser tanto de audio como de fotografía, una cámara de fotos, una cámara de vídeo, un GPS y un termómetro junto con unos sensores de movimiento. Pueden ser parte del equipo básico. Si tienes ya unos walkie-talkies, si vas a realizar algún tipo de aislamiento, este tipo de situaciones se producen y hay sitios donde no hay una cobertura de móvil, con lo cual no puedes comunicarte con otra persona si estás realizando un aislamiento. Entonces a veces el equipo con los walkies viene muy bien, ¿no? Eso yo creo que sería el equipo básico al que deberíamos aspirar. Luego ya, pues claro, depende de la especialidad que quieras optar, pues a lo mejor hay aparatos que son muy costosos y que no merece la pena comprarlos a menos que vayas a dedicarte a ello muy exclusivamente, y sin embargo sí te conviene estar en contacto con alguien que tenga ese aparato que te lo pueda prestar, al igual que tú le puedes prestar otro aparato a esa persona. Mucho aparataje, como tú bien dices, que en un momento determinado se puede intercambiar. Y también, un elemento que tú hablas es en esa búsqueda a mí me recuerda al libro de Antonio Rivera, del caso perfecto. ¿Existe el caso perfecto? Claro, esa búsqueda del caso perfecto, ¿verdad? Suena muy bonito y muchas veces el caso perfecto no lo encuentras porque hay algo siempre que se te descuadra, que no termina de encajar bien. Lo que está claro es que los casos muy perfectos, es decir, cuando todo encaja perfectamente, tenemos que estar alerta. Yo siempre lo digo porque podemos estar ante un elaborado fraude. Y luego, en cuanto a lo que yo denomino caso perfecto, no es algo que encaja a la perfección, que es lo que te digo que creo que no suele pasar, sino algo que después de haberlo investigado con todas las posibilidades que están a tu alcance, de haber consultado fuentes técnicas en caso de que sea necesario, o haber empleado un aparataje o incluso haber consultado a profesionales de distintas ramas, no se haya una explicación lógica que pueda explicar los fenómenos. Aunque a lo mejor haya alguna cosilla que no encaje, pero en suma
no tiene que haber una explicación y varios investigadores deben coincidir en ello, no solamente uno, porque claro, a veces nuestro criterio puede engañarnos también. Podemos caer víctima de situaciones que son indeseadas, ¿no? Y sin querer, pues emitir una opinión sobre algo que a lo mejor está más condicionada por nuestra experiencia en ese caso que un tercero que está fuera y lo ve desde lejos, ¿no? La cuestión aquí es un poco que ese caso, para que llegue, pues tú tienes que, es como el cuento de la princesa que tiene que besar sapos para encontrar al príncipe. Pues esto es igual, tú tienes que conocer muchos casos, al final tragarte muchos sapos para que llegue el caso que tú estás deseando, y puede ser que llegue pasados unos años, ¿no? Mucha suerte es si llega el primer día que tú empiezas a investigar. Eso también hay que valorarlo como algo de fuente quizá de un error, ¿no? Si el único caso que has investigado y todo te ha pasado nada más que ha sido un sitio, te han pasado muchas cosas raras, o una de dos, o el sitio es un sitio muy especial o quizá algo no estás haciendo bien. También otro elemento importantísimo, Clara, es que, bueno, cuando uno va a investigar fenómenos paranormales, esos fenómenos paranormales muchas veces son escurridizos, ¿no? Claro, la mayoría de las veces lo son. Muchas veces incluso parece como si realizaran un extraño juego, ¿no? con los investigadores o con los propios testigos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ocurre, ¿no? Cuando te cuentan casos, ¿no? Que te da la sensación de que juegan, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que yo recogía en un anterior libro mío, en el libro de las casas encantadas. Ahí me contaban una productora que les pasaba, era un edificio, una casa antigua y bueno, pues la habían convertido en productora y estaban pues sentados en una mesa y de repente el testigo veía que la luz de la habitación se apagaba, ¿no? Se levantaba, acudía al interruptor y entonces el interruptor se prendía. Claro, se quedaba extrañado, volvía a sentarse y cuando se había sentado se volvía a apagar. Y así varias veces. Con lo cual te hace pensar en un juego, ¿no? En un juego que a veces es huidizo y a veces tú llegas a un sitio y aunque te hayan contado cosas tremendas de ese lugar, los testigos te hayan descrito cosas que han vivido allí, tú llegas y tú no ves nada, ni aprecias nada y a ti el sitio te parece plenamente normal, porque a veces es necesario pasar mucho tiempo en los lugares para advertir las cosas. Esto se nota mucho, por ejemplo, Miguel Ángel, en edificios en activo de oficinas, donde, por ejemplo, han estado ubicadas lugares anteriormente pues un tanto con fama siniestra y que esos lugares se terminan rehabilitando y se convierten en centros de trabajo, ¿no? Pues la gente durante el día suele percibir alguna cosa, pero nunca le da una importancia porque como hay gente trabajando allí, siempre se valora como que, bueno, si yo no he oído un ruido, pero debe ser algún compañero que está en el otro piso, cosas de estas. Pero los vigilantes, la gente del personal de seguridad, de limpieza, que son la gente que se queda allí y pasa más horas en silencio cuando ya no se está trabajando con esa luz más tenue que decrece a lo largo del día, son los que normalmente te cuentan historias que por haber pasado mucho tiempo las han vivido. Y cuando tú llegas, pues ese sitio es plenamente normal, o así lo parece. Entonces, esto es muy complicado, o sea, por eso digo que dar con el caso perfecto es bastante complejo. Verdaderamente, como tú bien dices, complejo, aunque bueno, seguro que esos casos están ahí y la forma de investigarlo. Clara, tu libro, estamos haciendo un esbozo de este cuaderno de investigación de fenómenos extraños que has editado con Luciérnaga. Hay un montón de ejemplos prácticos, de casos prácticos. Son casos para hacerlo y para realizarlo, como si si fuese de una prueba así a fin de cuentas, ¿no? Sí, yo me he esforzado en que haya ejemplos de cosas, ¿no? Que aparte de contar la teoría o de decirte esto puede ser así o puede ser asado o según mi experiencia, porque yo siempre hablo en base a mi experiencia, que seguramente no sea la experiencia de todo el mundo, pero creo que sea solamente por el tiempo que llevo. Esa experiencia puede servir a alguien, ¿no? Entonces siempre voy a hablar desde mi experiencia, pero lo que está claro es que a veces cuando tú cuentas las cosas, si no pones un ejemplo, a veces no se entiende bien, ¿no? Entonces he procurado que haya ejemplos, anotaciones
hay una especie de formato que son los POSIT, que son pequeños datos, pequeñas informaciones que se quedan de forma más directa cuando las ves reflejadas con algo práctico, ¿no? Sí, porque de hecho habla desde esa famosa navaja de Ockham a alucinaciones visuales en Mappe, por ejemplo. A mí me gustaría, porque la verdad es que es un libro muy completo, bajo mi punto de vista, y me gustaría que el lector que se va a sentar o que se va a poner a leer tu libro, Cuaderno de Investigaciones de Fenómeno Extraño, Clara, ¿cómo tú le recomendarías, como autora que eres del mismo, cómo le recomendaría que lo hiciese? Bueno, pues yo recomendaría que lo leyera sin prejuicios, lo primero, ¿no? Es que para meterte en algo tienes que tener la mente abierta, tienes que valorar que existen primero otras realidades, aunque probablemente más adelante tengan una explicación y podamos saber el porqué de cosas que hoy no tenemos idea, ¿no? Hay que tener la mente abierta para poder meterse en estos temas y creo que es así como se debe leer el libro, con una mentalidad abierta para bueno, saber que hay cosas que no tenemos explicación hoy por hoy, que mucho que nos digan que todo está explicado no es así y que bueno, pues lo que se trata es de aprender. Y en este sentido yo creo que el libro lo que pretende es que la gente se centre en el asunto y aprenda desde el principio con conceptos, con ideas, y luego sobre todo que no deje de interesarse por las cosas una vez que he leído el libro, ¿no? Porque a veces surgen nuevas teorías cuando creemos que algo parece ser así, nos enteramos de que hay una nueva teoría que puede dar una explicación diferente a la que se había establecido. Yo creo que es fundamental seguir estudiando constantemente. Pues la verdad es que interesantísimo el libro y a mí me gustaría, Clara, tiene seguro y tiene muchísimos seguidores y seguro que los mismos pues quisieran entrar en contacto contigo. ¿Cómo pueden entrar? No sé si por tu página web www.clarataoces.com o de alguna otra forma se pudiesen poner en contacto contigo, tanto para preguntarte dudas como me imagino para plantearte algún caso. Pues sí, a través de mi web hay una forma de contacto, un formulario, pinchando precisamente en una pestaña que se llama Contacto, y a través de ahí pueden escribirme y comentarme si tienen, sobre todo, algún caso interesante por investigar, porque evidentemente yo lo que quiero es seguir investigando estos casos. Porque, Clara, sin desvelar nada, sigue investigando muchos casos, ¿verdad? Hombre, es lo que queremos seguir haciendo, seguir investigando lo posible, la medida de lo posible. Evidentemente. Y bueno, que los oyentes estén atentos pues a las diversas actividades que realiza Clara y que saldrán seguro en breve en los medios de difusión donde ella está y demás. Clara, sí, te oigo. Sí, no, eso te iba a decir que sí, que toda esa información suele estar en la web o en redes sociales a través de buscando Clara Tahoces, pues ahí voy dando fe de todos los actos, charlas, conferencias o cosas a las que acudo. Una pregunta, Clara, ¿cuántos libros lleva escrito? Pues esto es va a ser el número 13. O sea que... Pero no eres supersticiosa, ¿no? No lo soy. O sea que por lo menos con esa superstición no la tengo. O sea que yo espero que ese libro pues pueda ayudar a mucha gente que está empezando, como me hubiera gustado tener yo un libro parecido cuando empezaba. Evidentemente, porque también, sin desvelarlo, muchos años de investigación, ¿verdad? Sí, muchos años, la verdad casi, pues mira, yo te diría que ya para 30 van. Pero claro, también empecé muy joven, ¿eh? Bueno, Clara, de verdad, muchísimas gracias. Enhorabuena por tu fantástico libro, Cuaderno de Investigación de Fenómenos Extraños, editado por Luciérnaga. Y bueno, te seguimos en todas tus investigaciones. De verdad que enhorabuena. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo para ti y para todos tus oyentes, que sé que son muchos y muy fieles. Suscríbete en YouTube a La Ciudad Escondida, en claratahoces.com.